Dios les bendiga, Dios les guarde. Que le habla de su hermana Rosemary Luciano, y en esta ocasión quería comentarles algo rapidito porque he estado pasando por la enfermedad de el chikungunya, que así mismo le digo chikungunya, ya por favor no me ataques tanto. Entonces estaba meditando en unas predicaciones como les decía, estaba meditando en unas predicaciones que estaba viendo por medio de YouTube, de la hermana Joanny Barreto. Y entonces comencé a pensar en que Dios tiene un propósito y tiene un plan con todas las cosas, y tiene un plan para nuestra vida, porque yo de momento decía, Dios mío, Señor, yo estoy enferma, no puedo hacer como que las cosas de la casa bien, no puedo, qué sé yo, no puedo cocinar como quisiera, no puedo bregar con los nenes como quisiera. Gracias a Dios por el esposo que tengo, ¿verdad? Que trabaja con los niños en la casa y eso. Entonces comencé a pensar y a decirle, Señor, Dios mío, ¿por qué uno pasa por estas cosas? Obviamente el cuerpo se tiene que enfermar, es naturaleza de la vida. Pero como le decía, Dios tiene un plan con todas las cosas. Y me di cuenta que en medio de la soledad, o en medio de la enfermedad, o en medio de la situación que tú estás pasando, Dios tiene un propósito, y Dios quiere tratar en tu corazón ciertas cosas. Por ejemplo, yo siempre le he pedido a Dios, yo llevo 10 años con mi esposo, 10 años diciéndole, Dios mío, Señor, obra en su vida, porque siempre he anhelado, ¿verdad?, el hecho de poder arrodillarme a orar con mi esposo, ayunar con mi esposo, leer la Biblia junto con mi esposo, pero mi esposo no le sirve al Señor. Aún así, eso no me quita la fe, no me quita no me quita el sueño, como podemos decir en buen puertorriqueño. Yo sigo orando por mi esposo, sigo orando por mi matrimonio, sigo orando por mi familia, por mis hijos y por todo. Pero lo que quiero traerles con esto es que Dios ha permitido que yo esté enferma. Pienso humanamente que Dios ha permitido que yo me enfermara porque Dios quería hablar a mi vida. Y a través de unas predicaciones, como le digo, de la hermana Joanny Barreto, el Señor ha hablado a mi vida de una manera poderosa. He abierto la Biblia y el Señor ha hablado a mi vida de una manera poderosa, de una manera especial. Y ciertamente me doy cuenta que todo pasa con un propósito. Dios tiene un plan para cada cosa que nos sucede. Dios tiene un plan trazado en nuestra vida. Dios sabe lo que va a pasar mañana, Dios sabe lo que va a pasar, lo que pasó ayer, Dios sabe lo que va a pasar de aquí a un año. Entonces, en vez de ponernos a justificar o ponernos a llorar o ponernos a decirle, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué me está pasando esto otro? Debemos decir, Señor, gracias. Gracias por la enfermedad, gracias por la escasez, gracias por la situación tan fuerte que estoy pasando, qué sé yo, en mi matrimonio, con mis hijos, porque en medio de eso el Señor se glorifica. Dios se glorifica en medio de la situación, porque Dios no puede sanar a una persona que está sana, Dios tiene que sanar al enfermo. Dios no puede suplirle a una persona que no tiene ninguna necesidad, obviamente tiene que buscar el necesitado para suplirle. Dios no puede abrazar a quien tiene miles de personas abrazándole. Dios abraza al que se siente solo. Dios no puede libertar al que es libre, Dios liberta al cautivo. No sé si me siguen. Todo en nuestra vida tiene un propósito, tiene un porqué. Y en vez de nosotros preguntarle por qué, Señor, dígale, ok, Señor, yo voy a hacer lo que tú quieras. Yo voy a hacer lo que tú digas. Si estoy pasando por esta situación, tú tienes un propósito para mi vida, así que simplemente voy a clamar, simplemente voy a orar, simplemente voy a leer tu palabra, simplemente me voy a dedicar a lo tuyo, porque el Señor te dice, dedícate tú a lo mío. Ocúpate de mis cosas, que yo me ocupo de tu familia. Ocúpate de mis cosas, ocúpate de mis asuntos, que yo me voy a ocupar de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, de tus mamás, de tu papá.
de tu sobrino, yo me voy a ocupar de tu asunto. Ocúpate de mí, que yo me voy a ocupar de sanarte. Ocúpate de mí, que yo me voy a ocupar en restaurarte. Ocúpate de mí, que yo me voy a encargar de suplirte tus necesidades. Y entonces tenemos que comenzar a ocuparnos de las cosas del Señor, de la palabra del Señor, para que el Señor se empiece a ocupar de nosotros. Nosotros queremos las bendiciones, pero no queremos pasar por el proceso. Tenemos que pasar por el proceso antes de llegar a la bendición. Tenemos que pasar por el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Entonces, si estás pasando por una situación en esta hora, es por un propósito de Dios. Dios tiene algo contigo. Dios tiene algo que te va a mostrar algo maravilloso a través de tu situación, de tu enfermedad, de tu dolor, de tu escasez, de tu crisis. Yo creo que así va a ser en el nombre del Señor. Y yo lo he vivido en estos días y yo sé que tú lo vas a vivir también en el nombre del Señor. Y yo sé que quizás lo has vivido ya. Has dicho, Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando? Y después más adelante ves la bendición y dices, ok, Señor, ahora entiendo. Así que cuando estés pasando por la situación, no grites para allá arriba. Si vas a gritar, dile, Señor, gracias. Gracias por la situación, gracias por el problema, porque me acerca más a ti, me acerca más a tu presencia, a tu palabra, me acerco más a ti, Señor. Aleluya. Así que con estas palabras los dejo. En medio de tu problema, en medio de tu situación, no te quejes. Solamente alaba, glorifica al Señor. Ocúpate de las cosas del Señor, que Dios se va a ocupar de ti. Dios te bendiga.